Siento que era algo que tenía que pasar para poder aprender y ser el hombre que soy hoy. Quizás sepamos mucho del servicio que ofrecemos o del producto que ofrecemos, pero no significa, no es suficiente para desarrollar una empresa. Me hizo mi facial, me acostó sobre la camilla. Yo estaba en la búsqueda de saber hacia dónde iba a dirigir mi vida, qué era lo que iba a hacer. Tenía algunas herramientas en mis manos, tenía algún capital en mis manos que sabía que tenía que poner a trabajar, que tenía que invertirlo en algo nuevo que aprender. Me desperté de mi facial y le dije a Samantha, mi querida primera maestra, quiero que me enseñes lo que tú sabes. Los grandes pensadores, los grandes cerebros que han encontrado grandes informaciones no son diferentes a mí, no son diferentes a ti. Son exactamente lo mismo, solo que han tenido la capacidad de saber qué pensamientos eligen y hacia dónde se dirigen. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Este día súper especial. Tenemos a un invitado que quiero muchísimo, de verdad. Vengo trabajando ya con él, venimos haciendo cosas lindas hace ya casi 2 años. Y bueno, viene a contarnos un poco de su historia. Tiene una historia súper impactante, de mucho empuje, de mucho crecimiento. De verdad que me encanta. Le agradezco porque haya aceptado la invitación. Un día como hoy, que créanme, estamos grabando un día domingo, y eso se lo agradezco desde ya. Entonces acá le damos la bienvenida a nuestro súper amigo, partner y súper guerrerazo, Steven Camón. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, Misu, por la invitación. Tú sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho. Hemos estado en este proceso y en este camino trabajando juntos. Yo siento que la vida quita y pone, ¿no? Quita lo que tiene que quitar de tu proceso de aprendizaje y pone las piezas claves para que tú crezcas, te expandas, y pues tú eres parte de ese proceso y de ese crecimiento. Siempre lo hemos hablado. Gracias por permitirme. Que hay algo muy importante que siempre te lo he dicho, y es que encontrar equipo es supremamente importante, y encontrar un equipo que crea en tu marca, que crea en ti, en lo que tú haces, porque muchas veces uno pues duda mucho en el proceso, en el camino, ¿no? Entonces encontrar a alguien que empiece a trabajar contigo de la mano y que crea muchas veces más que tú en tu proyecto, pues es supremamente valioso, y tú sabes que te lo agradezco mucho. Y bueno, hoy estamos aquí, mañana quién sabe en dónde. Sí, bueno, no, de verdad que tu historia, tú sabes, siempre te la he dicho, me impactó desde el primer momento en que nos conocimos. Me gusta mucho esas ganas, ese deseo de querer salir adelante, porque hay que tener, no solamente para ser empresario, empezar como un emprendedor y luego crecer como un empresario, en realidad hay que tener mucha fuerza, muchas ganas de querer lograr lo que quieras, ¿no? Perseverancia, constancia, o sea, son muchas cosas que involucra el tener un negocio, una empresa de manera exitosa. Tú sabes muy bien que el camino no es lineal, ¿no? Hay muchas subidas y bajadas. Y bueno, me encantaría que esta oportunidad tú nos puedas ayudar a orientar a tanta gente que nos va a estar viendo sobre lo que significa empezar como un emprendedor y cómo ir desarrollando esto y que vaya creciendo poquito a poco como una empresa. Pero antes de llegar a ese punto, sí me gustaría que nos hables de ti. ¿Quién es Steven Camón? Yo lo conozco, venimos trabajando ya bastante tiempito, pero me encantaría que de verdad la gente sepa verdaderamente qué hay detrás de todo este trabajo, ¿no? ¿Quién es Steven Camón? Tú eres originalmente de Colombia. Yo soy colombiano, sí. Pues nada, mi Sujail, gracias por la invitación. Este proyecto sé que es muy importante para ti. Miren, yo, pues, ¿qué les puedo yo decir? Hablar sobre mí mismo. Soy Jason Steven Camargo Montoya, pero en el mundo de la belleza. de la belleza me llaman Steven Camón. Soy originalmente de Cali, Colombia. Tengo 38 años de edad. Soy esteticista, capacitándome y estudiando bastante para
ir hacia la estética avanzada, hacia un proyecto un poco más que busque resultados y genere resultados mucho más visibles en las pieles de los pacientes pues, que nos visitan, ¿no? Ese es como mi proyecto hoy en día, bandera, ¿cierto? Venimos trabajando en todo el tema de la estética desde hace ya, vamos para 4 años ya de experiencia. Wow, Dios mío, 4 años. En ese país. Wow. ¿Hace cuánto que llegaste a Estados Unidos? Yo llegué a Estados Unidos en el 2017. En el 2018, perdóname, el 28 de agosto del 2018, hace ya 8 años. Wow, 8 sí, años, el tiempo vuela. sí, ya el Sí. tiempo vuela bastante. Pasaste por muchos desafíos importantes antes de llegar al mundo del esteticismo, cuando llegaste a este país. Sí, yo llegué a este país y yo estaba trabajando, mira, yo les cuento un poquito, yo estaba trabajando en Colombia desde mis 20 en toda el área artística. Yo soy egresado de la Escuela de Actuación en Cali para teatro y cine y televisión. Sí, de John Mario Rivera, un actor bastante reconocido en el medio en Colombia. Me dediqué mucho a la actuación, desde chiquito siempre he estado vinculado con todo el tema artístico, con el baile, con el canto, con el teatro. Siempre me ha apasionado el tema. Cuando yo llegué a Bogotá, yo me traslado a Bogotá para ya desempeñarme después de haber cursado, pues, de haber hecho mis estudios. Buscando pues la oportunidad, ¿no? Claro. En el tema actoral, en el tema artístico. Escalando. De seguir escalando en el tema artístico. Y por esas cosas de la vida termino así, dirigiéndome hacia el baile. ¿Sí? En ese entonces estaba muy en auge el tema del pole dance. Un tema bastante controversial para ese entonces. Estamos hablando del 2010, hace 15 años. Países, y en nuestros países. Claro. Yo siempre, nunca le he tenido miedo a arriesgarme, a probar cosas nuevas. Yo siento que en el riesgo está el crecimiento, ¿no? Está la expansión. Así que sentía que en el medio de la actuación no era un medio que me brindara lo que yo quería, ¿no? En ese momento de mi vida. Así que se apareció la oportunidad de empezar a bailar. Yo ya había bailado en la universidad, ya había bailado danza contemporánea en el conservatorio, en Cali, ya había tenido como esa experiencia a nivel corporal. Igual eso es algo que desde muy pequeño nos inculcan a nosotros en nuestra cultura colombiana, el baile, la danza, el contacto con todo este tema artístico. Y me metí con el tema del pole dance, algo que en ese momento y que aún todavía sigue siendo un poquito tabú, pues en ese momento más todavía, claro, ¿no? Claro. Aún así llegó a mi vida en un momento en donde yo quería un balance, quería un equilibrio y pues la práctica me la dio. Empecé a prepararme, empecé a estudiar, se me presentó la oportunidad de competir en el primer campeonato suramericano en la ciudad de Buenos Aires, en Brasil. Quedamos en quinto, sexto puesto, nos fue bastante bien. Pero pues eso nos incitó a seguir trabajando en el tema de campeonato como tal a nivel deportivo, ¿no? Porque el pole dance estaba transitando de como todos lo conocemos, ¿cierto? A un concepto más deportivo, ¿no? Más competitivo. Sí, hay mucho desgaste físico. Claro, tremendo. claro. Hay que tener una condición física. Una condición física importante para poder salir de verdad. Sí, poderlo hacer y desarrollarlo con una buena calidad, de una manera profesional, exacto. Empiezo a competir en diferentes campeonatos a nivel nacional, gano algunas medallas, algún par de medallas, compito en Chile, quedo en el tercer puesto a nivel latinoamericano en el campeonato de pole arts, me certifico en México, empiezo como a viajar y el tope yo creo que tuve en esta industria fue que llegué a ser el presidente de la federación. Súper apasionado, siempre me he caracterizado por ser muy apasionado y veía en la disciplina mucho potencial como tal y quería brindar como ayudar a generar una nueva conciencia, un nuevo concepto acerca de la disciplina como tal. Me embarqué en el tema de la presidencia en la federación, tuvimos la oportunidad de hacer un campeonato nacional. Es más, llegaste
todo lo que pudiste llegar exacto, con el tema, con el exacto, tema del pole dance. exactamente. Sí, me desarrollé bastante bien en el tema, en la industria como tal. Fui conocido en la industria, me llamaban de noticieros cuando querían saber algo al tema. Claro. Sí, como que Un estaban, referente. un referente, estaba ahí. Éramos varios, siempre éramos varios ahí trabajando en la disciplina, pero pues yo hacía mi trabajo, ¿no? Cuando yo me mudo a Estados Unidos, pues me mudo queriendo... Imagino seguir desarrollando ese Sí, rubro. inicialmente despejándome un poco de muchas cosas que estaban pasando en Colombia, ¿no? Ajá, Ese es mi objetivo de viajar a los Estados Unidos, despejarme. Habían un par de proyectos por acá. En el 2018. En el 2018 había un par de proyectos por acá con algunas estudiantes que habían migrado a los Estados Unidos, les gustaba mi trabajo. Yo venía como Claro, a ver qué pasa, claro. a relajarme, a vacacionar un rato. Pero también es cierto que en ese tiempo pues vi que Estados Unidos me podía brindar, me brindaba herramientas diferentes a las que me podía encontrar en Estados Unidos y pues dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en este país, cómo podemos desarrollar lo que veníamos trabajando ya en este país y sé que me va a tocar empezar desde cero porque pues yo creo que no es para nadie un secreto que migrar trae consigo demasiados cambios, demasiados desafíos. Total. ¿sí? O sea, el migrar, como mucha gente quizás yo lo menciono casi siempre, migramos, nos toca mucho desaprender ciertas cosas Claro. para aprender de muchas otras. Nos toca a veces vaciar un poco el vaso que tenemos un poco lleno para que darle espacio a que entren otras cosas. Porque lo que se ve en este país nos abre los ojos para muchas cosas. Quizás en nuestros países, que con todo, que lo seguimos teniendo siempre en el corazón, tenemos sueños, ideas, pero tiene como que un límite, ¿no? O sea, el techo cuando uno va creciendo, dices como que, ok, hasta ahí. Pero luego llegas a este país y tú dices, Dios mío. Claro, se abre, o sea, la visión. Ves muchas otras cosas, y sobre todo llegar a Florida, a la zona del sur de la Florida, que en realidad la diversidad cultural es enorme. O sea, encuentras unas culturas tan distintas, ¿no? Y de todas se aprende un montón, ¿no? De todas se aprende un montón. Sí, bueno, y yendo hacia lo que me preguntaste... ese desafío. El desafío, claro. Entonces yo llegué a los Estados Unidos con ese proyecto. Yo ya venía trabajando en un proyecto por más de 8 años que me había ido muy bien, gracias a Dios, que se podía desarrollar en los Estados Unidos. Busqué las maneras de poderlo desarrollar, hice mis diligencias a nivel de migración por mi talento, ¿no? Ya había competido a nivel internacional, ya tenía unos reconocimientos, había estado trabajando también con el área de teatro, con una fundación que se llama, un colectivo que se llamaba Barraca Teatro, que hacíamos mucho teatro para la comunidad LGTB, generando conciencia también y despertando un poquito de conciencia desde el tema del respeto y desde el tema de la inclusión y desde todo este tema. Así que bueno, me desarrollé, quería hacerlo acá, pues esas cosas de la vida que pasan, ¿no? Yo siempre, yo pienso en ese momento que las cosas pasan en la vida del ser humano, ¿no? Y tú eres el que determina si esas cosas son buenas o malas, tú eres el que le da el significado, ¿no? Y como pues no soy una persona más que le pasan cosas, pues pasé por el 2020, una pandemia, que acababa yo de llegar, llevaba un año en los Estados Unidos, pasamos por una pandemia y en plena pandemia pues sufro un accidente me quiebro la cabeza del fémur de mi cadera izquierda, ¿no? Nada, es una caída, me hospitalizan, me hacen una cirugía, empiezo en el proceso de rehabilitación en un país que yo acababa de llegar. No es ningún secreto, yo se los he contado y todo el mundo lo sabe, es muy público que yo llegué con una mano adelante y otra atrás, ¿sí? Con muchas cosas y muchos desafíos. Como muchos otros, sí, claro que sí, como muchos otros, yo no soy la excepción.
Así que fue muy difícil enfrentarme a un sistema de salud completamente diferente, en un idioma diferente. Wow, eso es tremendo, porque Claro. en realidad uno se siente tan ignorante por muchos Claro. cartones que puedas tener fuera. Claro. Este sistema es tan distinto, ¿no? Ujú. Que tú dices, pero es que ni siquiera el seguro es igual. O sea, el tema de los impuestos, el tema del seguro Todo médico, es el tema de- diferente. todo es diferente. Por eso yo digo, nos toca a veces vaciar un poco, Claro. desaprender para aprender otras cosas. Es terrible. Por eso es que adaptarse es tan difícil, ¿no? Sí, Y por eso es que toma uno tiempo. como migrante pasa mucho tiempo, pasa un largo tiempo en sentir que no es de allá porque ya no está allá, pero que Exacto. todavía no es de acá porque siente que todavía no Sí. encaja, que todavía no entiende Sí. el sistema, ¿no? Entonces, Definitivamente es un proceso que dura años. Sí, ¿no? sí, Un sí, proceso sí, que dura sí. años y que además llega a un momento en el que tú dices, bueno, si tienes la oportunidad después de algunos años de regresar a tu país, como me ha tocado, he tenido esa bendición, luego te sientes también como que, espera, yo tampoco soy de acá, porque lo que tú dejaste en ese momento, lo que tú, Ujú. y la forma y el environment y todo como estaba cuando tú te fuiste de ahí, ya no está. es completamente diferente, Ya no exacto. está, ni los amigos están igual, ni el entorno, ni la casa. Yo sigo recibiendo fotos de la casa cuando yo vivía, cuando era niña, mejor dicho, donde vivían mis abuelos, donde vivía mi mamá de pequeño. Y yo viví también por ahí de pequeño y yo digo, ¡Ah! Dios mío, es que eso ya no es. O sea, Ujú, ya no es, ¿no? ujú. Entonces, bueno, ¿y cómo es que en un país tan diferente, donde no hay tanto desconocimiento al llegar, cómo es que enfrentas, cómo es que pasas? Yo sé que no quiero entrar en detalles, porque la Ujú. idea de este podcast no es hacerte sentir o recordar episodios tristes, pero Ujú. sí de alguna manera como que aspiracional y que la gente le quede claro que son cosas que pasamos en la vida y que Claro. sí se puede salir. Sí, sí, sí. Mira, claro, tiene sus desafíos. Migrar de por sí ya es un desafío grande y, Tremendo. y pues presentar un obstáculo de salud, sobre todo de salud, amplía mucho más el desafío, ¿no? Total. Gracias a Dios, mira, Sujail, yo he aprendido en este proceso, no es algo triste que yo sienta que cada vez que cuento la historia sea triste, siento que, y siempre lo digo así, siento que era algo que tenía que pasar para poder aprender y ser el hombre que soy hoy. Y muchas veces nos juzgamos por el pasado, pero nos olvidamos que pues juzgarnos por el pasado con la sabiduría del presente pues es un tiempo perdido, ¿no? Total. Que tenemos que pasar por todos estos obstáculos para poder crecer, ¿no? Y de ahí, porque no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa, eso es lo que somos. Totalmente Entonces, de acuerdo contigo. nada, para hacerte el cuento largo corto, la cirugía no se sabe si por mala práctica, si porque ya la teníamos, y es un tema que siempre me preguntan cada vez que comparto la historia, y es un tema una pregunta a la que siempre le respondo, ya eso no tiene pues sentido pensar en qué fue, lo importante es que logramos salir de él, ¿cierto? Porque el accidente resultó ser un cáncer estadio 4 que se desarrolló durante ese año de rehabilitación que tuve, porque yo empecé un proceso de rehabilitación, pero constantemente tenía que ir al médico que me operó para que apaciguara el dolor que yo sentía mucho dolor, el dolor era impresionante y cada vez que iba donde este doctor, al sistema médico, pues sentía más dolor. Cosas que no comprendíamos, pero decíamos, bueno, eso es parte del proceso de cirugía, de la rehabilitación, esto es normal. Hasta que en el 2021, pues ya el dolor no lo aguantamos y pues nos tiró a una cama sin saber qué era. Amigos, claro que sí, tenía un par de amigos de trabajo que agradezco mucho siempre que hayan estado ahí, ¿no? Pero el proceso en sí es personal. Si algo aprendí, mira, y era uno de los aprendizajes, si tú me preguntas cuál es el aprendizaje más valioso de todo este proceso de salud que tuve en los Estados Unidos, es que definitivamente nadie va a venir a hacer lo que tú tienes que hacer por ti. Nadie.
Nadie. Eres tú el que define cómo se levanta, qué pensamientos elige, eres tú el que decide qué actitud le pone a la vida, eres tú el que toma las decisiones de tu vida. Siempre nos han enseñado mucho, sobre todo en nuestras culturas latinoamericanas, en creer en algo allá afuera, ¿no? En poner nuestra fe a algo que está allá afuera, no sabemos en dónde, pero está ahí. Claro. Y en este proceso, pues lo que yo aprendí fue que toda esa fe y toda esa creencia, pues la dejé de poner allá afuera y la decidí poner en mí, en que yo era capaz de poder lograr lo que yo decidiera hacer, en que yo soy capaz de lograr lo que me proponga, en que tengo las habilidades para poder desarrollar el proyecto que quiera desarrollar, y si no las tengo, sé que puedo adquirirlas, porque en este proceso de vida pues todo se aprende. ¿Sí? Yo siempre les digo, los grandes pensadores, los grandes cerebros que han encontrado grandes informaciones no son diferentes a mí, no son diferentes a ti, son exactamente lo mismo, solo que han tenido la capacidad de saber qué pensamientos eligen y hacia dónde se dirigen. Entonces, eso fue lo que yo tomé, cuando pasó todo esto. Pues dije, ok, ¿qué herramientas tengo? También aprendí de este proceso que las bendiciones, siempre hablamos de bendiciones, y en nuestra cultura siempre nos dicen, hey papito, Dios te bendiga, mami, la bendición, y siempre hablamos de bendiciones, claro, pero lo hablamos como algo coloquial, ¿no? Como algo que se dice, como cuando decimos, hey, buenos días, pero ni siquiera, ¿cómo estás? Pero ni siquiera me interesa cómo estás, ¿no? Y con este proceso aprendí, mi querida Sujail, que las bendiciones son el resultado de hacer las cosas que tengo que hacer cuando las tengo que hacer y de la manera que las tengo que hacer. Porque gracias a Dios, durante ese primer año que estuve yo acá en los Estados Unidos, adelanté cosas, hice gestiones, moví cosas para establecerme y tener una estabilidad dentro de los Estados Unidos. Y yo creo que gracias a esos movimientos y a esas acciones que tuve, pues logré afrontar y logré confrontar y salir adelante con todo este tema de salud, ¿no? Gracias a Dios, de un tema complejo. Gracias a Dios hice un par de diligencias, hice un par de vueltas que lograron generarme como la estabilidad tanto financiera, que era lo que más necesitaba en ese momento, claro, para poder sostenerme. Claro que solo, sí. No tienes claro. familia, No. Eso es lo que quizás, y el costo de vida en este país no es barato. No. O sea, en nuestros países quizás dice la gente, oh, sí, ganas en dólares. Sí, pero es que también gastamos en dólares. También todo nos cuesta en dólares. Claro. Entonces, es como que, hey, todo es costoso en este país. Te da muchas oportunidades, puedes lograrlo, pero hay que trabajarlo muy duro también. Sí. Grandes amistades, grandes compañías, pero un proceso completamente personal. De este proceso aprendí que mi paso por este plano es personal e intransferible. Por más que ame, por más que sienta ese amor por los demás, por mi mamá, por mi pareja, por mis amigos, pues logras entender al final del proceso o durante el proceso que esto es un viaje personal. Depende únicamente de ti. Esto es un viaje completamente personal, que no les puedes poner tus responsabilidades a tu pareja, a tu mamá, que tienes que hacerte cargo de él. Ahora, ¿cómo es que viene dentro del proceso el tema del esteticismo? Ok, cuando pasamos la primera quimo, que yo tuve un cáncer estadio 4, en el hueso, se estaba comiendo el hueso, el cáncer. El doctor llega y me dice, hermano Steven, tenés cáncer y está adelantado. Lo primero que yo le digo al doctor es, un colombiano, by the way, ¿podemos hacer algo? Y él me dice, sí podemos hacer algo. Y le digo yo, hagámoslo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, ok, tenemos dos opciones. La primera, empezar un proceso de quimo. No sé si sepan, pero las quimos tienen unos niveles, de acuerdo al nivel del proceso de cáncer. Contigo nos va a tocar hacer unas quimos fuertes, porque tú tienes un cáncer ya avanzado. Si las quimos no funcionan, pues tenemos que acudir a la segunda opción, que es amputar la pierna, para que no se riegue, no haga metástasis a las otras áreas. Le digo yo, ok, doctor, ¿lo podemos hacer? ¿Todo está listo para que se pueda hacer? Y me dice, sí, todo está listo para que se pueda hacer. Perfecto, empecémoslo.
Y el lunes y la semana siguiente empezamos los procesos de quimo. La más difícil fue la primera quimo, ¿no? Esa fue la más difícil, la más retadora. Pasé por todos los procesos del cáncer como tal, pérdida de pelo, pérdida de peso, ¿sí? No sabíamos, estábamos a la expectativa de qué iba a pasar, si realmente las quimos iban a funcionar o no. Tuve varios procesos difíciles porque dentro de los efectos secundarios que vive una persona con cáncer, pues a mí me dieron otros, ¿no? Apartecito. Okay. O sea, claro, tenía que ver completo el proceso. A mí resulta que uno de los procesos, de los efectos secundarios que tuve fue que me coaguló la sangre, por lo tanto uno de los coágulos llegó a una de las arterias y pues logró generar ahí un paro, ¿no? De ahí sale un libro que estoy escribiendo en este momento, que después hablaremos de él. De ahí, justamente de ese proceso, creo que es el proceso de aceptación. Creo que en ese punto fue donde yo dije, ¡ah! Me voy a morir. Claro, cuando uno toma esa conciencia, porque en realidad todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir. Claro. Pero cuando no la estás tan cerca, como que no la valoras. Claro, porque uno cuando piensa en la muerte, piensa en la muerte allá, lejano, sí, por allá, para otros. Sí. Pero en ese momento no, en ese momento yo estaba ahí en una cama de hospital, en un país completamente desconocido, con algunos pocos amigos. Y dije yo, Dios, me voy a morir. Y por primera vez vi la muerte hablándome, ¿no? Vi la muerte ahí de frente, pero no esa muerte que tal vez escuchamos de una calavera con traje y una guillotina. No, la muerte como concepto, ¿no? Esa muerte que te dice que ya no puedes cambiar nada, que lo que hiciste fue hecho. Y que tienes que asumir las consecuencias de lo que hiciste. Y en ese proceso, que yo lo llamo un proceso catártico, ese proceso pues defino yo y digo, Dios, no puedo cambiar nada de lo que hice. Y muchas veces nos han dicho que hay un Dios que juzga, que hay un Dios que mira si determina, si vas para acá, si vas para allá. Pues ahí me di cuenta que el único que te va a juzgar eres tú mismo, Sujail. El único que te va a juzgar a ti eres tú mismo, el que tú vas a tener tu estado de conciencia ahí, siendo consciente de que ya está finalizando tu proceso, o por lo menos eso fue lo que yo viví, ¿no? Claro. Siendo consciente de que tu proceso está finalizando, porque dices, tengo una pierna quebrada. Tengo esto, y ahorita me pasa algo que no sé qué es lo que tengo. O sea, me voy a morir. Y apenas yo hago esa aceptación de muerte, digo, empieza toda mi cabeza a recordar mi vida y a decir, espera un momento. Eso. Entonces es que pasa como una película, ¿no? Sí, tuve la oportunidad de ver mi vida, tuve la oportunidad, por eso el libro se llama 5 meses, 29 días, un viaje de autoconocimiento, demolición y reconstrucción del ser, que es algo de lo que tú hablabas ahorita, que cuando uno migra tiene que demoler mucha creencia limitante con la que llegamos y construir un nuevo ser. Yo siento que este proceso justamente ayudó a eso, ¿no? A demoler mucha creencia limitante que nos dicen desde pequeños, que si naciste pobre vas a morir pobre, que si eres negro tienes que ser así, que si eres gay tienes que ser así, que si eres así tienes que ser así, porque todo está etiquetado, ¿no? Y necesitamos de esas etiquetas al parecer para poder sobrevivir como sociedad. Pues no, resulta que aquí en este estado todo se desmorona, en este estado lo único tan vulnerable, claro, o sea, no hay nada que esté bajo tu control. Nada, simplemente el reconocer quién soy, reconocer de dónde vengo, reconocer mi origen y reconocer lo que he hecho y la toma de las decisiones y ser responsable de esas decisiones. Decir, ok, espera un momento, que a pesar de todo lo que he vivido, bueno o malo, siempre mis decisiones me han llevado a querer superarme, a querer crecer. Nunca he buscado hacerle mal a nadie, siempre he amado, siempre he escogido el camino del lado bueno, de querer hacer lo bueno. Y eres tú el que se cuestiona y dice, ok, cuando pasé por mi proceso epifánico, cuando paso por mi proceso epifánico, pues llego y digo, me doy cuenta del ser maravilloso que soy. Y digo, espérate, porque eres un ser maravilloso, no eres lo que está acá afuera, no eres una oreja, no eres un pie, no eres una mano, no eres eso, eres algo más. Simplemente esto es
la representación de lo que construyo yo allá adentro. Exacto. Y me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Tanto que empieza un proceso de sanación y en ese proceso de sanación pues empieza a recuperarse mi cuerpo. Después de finalizada esta primera quimo Claro. que fue la más difícil y porque pues era la primera vez que entraba droga a mi cuerpo, porque Claro. la quimo es una droga. Exacto, es un químico definitivamente Sí. que el cuerpo no lo acepta. O sea, de esa Claro, manera tan sencilla, ¿no? es tan fuerte que mata el cáncer, pero te mata Sí, también. por ahí todo lo Una que serie de encuentra, cosas también. ¿cierto? Entonces entré en un proceso epifánico con todo este tema de cáncer que gracias a Dios resultó satisfactorio para mi cuerpo, ¿no? Porque recuerdo que después de salir de esta primera quimo llegó el mismo doctor y me dijo, oye Steven, hermano, tenemos un 50-60% de que sobrevivas. Claro. Y yo por un lado, entonces digo, oh my God, qué bien, chévere, vamos a sobrevivir. Chévere, claro que sí, feliz. Claro. Pero por otro lado digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ujú. ¿Cómo es O sea, que te llega esa oportunidad? Yo ya me veía más allá que acá. Claro. Yo ya me veía más al otro lado que acá. Cuando él me dice, vas a sobrevivir, digo yo, se crea la pregunta. ¿Y ahora qué voy a hacer? Claro. ¿Cómo voy a hacer para sobrevivir? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Hacia dónde voy a dirigir mi vida ahorita que al parecer voy a continuar viviendo? Y de esta pregunta, pues siempre les he dicho que una buena, lo aprendí de mi querido maestro Armando, una buena pregunta da una buena respuesta. Si tú te haces buenas preguntas, tienes buenas respuestas. ¿Sí? Hay veces el día a día, el estar corriendo, el trabajo, el ritmo que se vive en este país no nos permite esos momentos de soledad que normalmente nos hacen reflexionar, ¿no? O sea, no todo es hacer. O sea, también hay que parar un poquito para reorientarnos y decir, estamos yendo por el camino que queremos, el adecuado, el correcto, o cómo es, ¿no? Sí, replantearse. El concepto de replantearse siempre es muy importante en el emprendedor. Siempre estarse autoanalizando, auto cuestionando qué es lo que está pasando. Y con etapas cortas, ¿no? Porque claro. Es un día a día. Normalmente los emprendedores lo que somos es empezamos siendo todistas, ¿no? Sí. Entonces, quizás sepamos mucho del servicio que ofrecemos o del producto que ofrecemos, pero no es suficiente para desarrollar una empresa. Exacto, para desarrollar una marca personal, ¿no? Sobre todo. La empresa, o sea, son muchos otros factores claro. que eso conllevan y que no los conocemos. Claro, que se van aprendiendo en el camino. De esta pregunta tuve la oportunidad de tener dos personitas que en mi segunda quimo me dijeron, Steven, vamos a un facial, porque estaba terminando mi segunda quimo, así que vamos, celebremos que todo está saliendo bien. Ya me sentía mucho mejor, ya había vuelto a caminar con muletas, pero había vuelto a caminar, el dolor había desaparecido, así que tuve la oportunidad de ir a este lugar, que afortunadamente fue una escuela. La esteticista me hizo mi facial, me acostó sobre la camilla. Yo estaba en la búsqueda de saber hacia dónde iba a dirigir mi vida, qué era lo que iba a hacer. Tenía algunas herramientas en mis manos, tenía algún capital en mis manos que sabía que tenía que poner a trabajar, que tenía que invertirlo en algo nuevo que aprender, porque pues evidentemente el proyecto con el que venía pues ya no lo podía desarrollar, o por lo menos en ese momento no lo podía desarrollar porque no sabíamos siquiera si iba a volver a caminar. O sea, yo no sabía, claro, reinventarme. Entonces yo no sabía si iba a volver a caminar, yo no sabía qué iba a pasar con mi pierna. En ese momento era todo nuevo, todo incierto. Claro. Sí, y en esa camilla, en la hora y pico que duró mi facial, pues empecé a preguntarme, a decirme y a sentir y a conectar con el momento y dije, oiga, venga un momentico que ella se está ganando la vida sentada en una silla y tu mayor necesidad o tu mayor requerimiento en este momento es no moverte. ¿Te gusta, Steven? Sí, me gusta. ¿Crees que lo puedas hacer?
Sí, creo que lo puedo hacer. ¿Crees que tienes las habilidades para aprenderlo? Claro que tengo las habilidades para aprenderlo. ¿Te animas a empezar un nuevo proyecto? Sí, me animo a empezar. Listo, me desperté de mi facial y le dije, lo primero que le dije a Samantha, mi querida primera maestra, fue, quiero que me enseñes lo que tú sabes. Mira. Dime qué tengo que hacer, cuánto cuesta, cómo es. Mira, es que cuando algunas veces se dice que tienes que llegar a lo más fondo, pero tan al fondo que ya no tengas más hueco donde caer, pero que eso te va a servir como un impulso y que en realidad eso es lo que fue para ti, el proceso de cáncer prácticamente. Primero que te ayuda a replantear, ¿no?, tu vida entera. Claro. Te dio el tiempo para pensar, ¿no? Para pensar, te dio este tiempo para que casi no valoramos mucho nosotros de que, oye, el pensar, el replantearse es demasiado importante. Porque el día a día nos come y no sabemos ni siquiera como para dónde estamos yendo. Estamos saliendo corriendo como un pollito sin cabeza y no sabemos, pero estar ahí, ¿no?, te hizo pensar, analizar y hacer un nuevo diagrama y direccionamiento de tu vida. Para mí fue sencillo. Yo no sé si para todos los que pasan por procesos de cáncer lo viven de la misma manera. Dentro de mi error suponer, supongo que no, ¿verdad? Pero para mí fue sencillo. Pero fue sencillo por el tipo de hombre que yo soy, ¿no? Porque yo soy un tipo de hombre que se reta, que le gusta aprender cosas nuevas. Entonces para mí no fue un desafío. Venía trabajando mucho conmigo mismo y esto fue un diplomado para ya irme directo a saber que tengo las habilidades para desarrollar lo que sea que yo quiera desarrollar. Entonces para mí no fue difícil, para mí fue fácil, tenía las herramientas necesarias para poder desarrollarlas. A mí el tema, escoger un nuevo rumbo, ¿sí?, me funcionó mucho para mi tema de enfermedad porque muchas veces, porque yo cambié el estado, ¿no? Yo transité el estado. Yo transité mi proyecto a prioridad y la enfermedad como algo que sabía que tenía que estar así. Hubo algo que te enfocaste. Claro, hubo algo, era que yo empecé a verme en el futuro, yo me visualizaba en un futuro. Y muchas veces en el tema del cáncer, lo que pasa con la mentecita del paciente es que da por terminada. Que me pasó, cuando recién me dijeron no, cuando recién yo escuché la palabra cáncer, fue de la enfermera que me dijo, señor Jason, ¿usted en su familia tiene algún familiar que padezca de cáncer? ¡Pum! Sí. Cáncer, implementada la idea. Se implementó la idea en mi subconsciente y automáticamente se creó una imagen en mi cabeza de que yo iba a morir, de que ya estaba todo hecho, de que disfrutara los últimos días porque ya iba a morir. Exacto. Todos pasamos por ese proceso, solo que en el proceso de cáncer fue para mí ir destapando. Fue como un laberinto que iba destapando, desatornillando candados y entendiendo cosas del proceso, porque el proceso de cáncer tuvo unos procesos, una aceptación, una negación. Claro, ¿sí? como todo, eso es un episodio demasiado fuerte y como todo en la vida yo siempre digo, o sea, uno quiere las cosas de una manera lineal, pero yo no encuentro algo que pueda decir que la vida todo es lineal. O sea, si lo llevamos a una relación de pareja, si le llevamos a un matrimonio, o sea, es imposible que sea felices. Mis papás tuvieron más de 40 años de matrimonio. Para mí eran las parejas más felices del mundo. Nunca los vimos con mis hermanos discutir ni nada, pero la verdad es que me imagino que debieron haber tenido sus buenos encontros. Claro. O sea, y en la vida todo es así, o sea, sí. Todos hemos pasado en algún momento etapas en donde dices, ok, lo que pasa es que el tiempo nos come y no nos regalamos ese espacio para decir, ok, ¿qué saco de esto? Claro. ¿Qué debo aprender de ello? ¿no? Entonces, claro, afortunadamente, a ti, tú tuviste esa fortaleza, esa visión, esa mentalidad y por el tipo de hombre que eres, como dices, te reinventaste. Sí. Y hiciste una nueva ruta de donde tú querías llegar. Sí, tuve la oportunidad de conversar, tú lo acabas de decir, y tuve mucho tiempo en silencio en un cuarto de hospital para conversar conmigo mismo, ¿no? Para poder
no tenía espacio para oír, porque lo que pasa, ¿por qué no nos encontramos a nosotros mismos? Porque tenemos mucha distracción en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces nos distrae el celular, nos distraen los amigos, nos distrae las necesidades de querer de alimentación, de pareja, muchas cosas, mucha distracción. En este proceso en el cual yo viví, pues estuve mucho tiempo en una cama de hospital, alejado de muchas cosas, mucho tiempo para pensar y meditar y poder desarrollar hacia dónde me quería dirigir, ¿no? Y lo que tú hablas del tiempo, sí, el ser humano desafortunadamente tiene la habilidad de ver el tiempo en forma lineal porque somos seres tridimensionales, somos seres que no entendemos la dimensión del tiempo y vemos el tiempo como en un camino de línea, ¿no? En donde lo que está atrás es el pasado y lo que está adelante es el futuro. Pero en todo este proceso pues uno se da cuenta que el tiempo pues es relativo y que todo está pasando al mismo tiempo. Exacto. Que yo muchas veces conecto con mi yo del futuro, curiosamente, y ustedes pensarán, este está loco, que sea cierto, pero no, yo muchas veces conecto con mi yo del futuro porque yo sé muy allá adentro hacia dónde me quiero dirigir, por lo tanto yo sé en dónde quiero estar en mi futuro. Bueno, eso es importante porque no todos tienen claro dónde quieren llegar. Eso es lo primordial. O sea, si tú no tienes una claridad de hacia dónde quieres irte, vas a seguir como el pollo sin cabeza. Lo dice mi querido amigo Sénecas, no hay buen viento para quien no sabe hacia dónde va. Saber hacia dónde dirigirse es muy importante, porque eso es como querer coger nuestro carro ahorita en este momento y empezar a andar y andar y andar y andar y andar. Claro, podemos disfrutar, parar, comer, disfrutar, sí, parar. Y va a dónde, llegar un momento en donde digamos, ¿para dónde es que vamos? No, no sé. Entonces lo que habremos hecho es gastar gasolina sin un propósito. ¿Sí? Si nosotros podemos decir, vámonos Sujail para Nueva York. Y en ese trazo vamos a parar, vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a conocer tal sitio, pero nuestro propósito es llegar a... Así yo veo la vida, así yo veo la vida. Si tú en ese momento estás viendo este video y de pronto esto resuena contigo de que no sabes hacia dónde vas, que no sabes hacia dónde dirigirte, esa es la primera tarea que tienes que hacer. Identificar hacia dónde te quieres dirigir, hacia dónde quieres tomar tu camino. Después de que haya un punto trazado, yo siempre les digo, eso es como una línea, pero yo empiezo a andar en circunferencia en esa línea, porque hay días en donde la doy toda, hay días en donde no quiero hacerlo, hay días en donde me siento animado, hay días en donde me siento frustrado, pero yo sé que así yo haga el 10%, ese 10% todo me suma. Guía hacia el camino que yo quiero. Todo suma, no podemos pretender estar todos los días al 100%, porque eso no es normal, no, eso no es humano. No pasa. O sea, no pasa. O sea, sí, es obvio que deberíamos de considerar tener la mayor cantidad de días así, pero no siempre se da. Y en el camino del emprendedor eso es incluso mucho más retador. Claro. ¿No? Y a eso le sumas que eres migrante. Claro. ¿No? Porque ya el proceso de migración, el del desaprender para aprender, y luego el proceso de documentación, que es otro lío, ¿no? Luego le sumas que dices, ahora quiero emprender, como si no tuvieras suficiente, dices, no, pues ahora yo quiero emprender. Mira, qué bien. O sea, como que si fuera fácil, pero o sea, tu historia es súper rica, súper nutritiva, yo creo que es súper motivadora también para todas las personas que en algún momento les pasa por la mente el querer emprender, que entiendan que los desafíos que pasamos en la vida no solamente es el emigrar, a ti adicionalmente se te presenta un cáncer, ¿no? Sin familia, sin recursos, en un lugar donde no conocías nada, y mira ahora dónde estás. O sea, te reinventaste, supiste utilizar ese tiempo, ¿no?, que tuviste en el hospital para trazar un poco tu camino, para reinvertir y decidir hacia dónde quieres ir, y de alguna manera empezar con la listita de tareas, qué tengo que hacer para llegar allá. Claro, ¿no? Claro, porque hay una lista de tareas, ¿no?, que tienes que hacer.
te capacitaste? Yo te voy a decir cómo lo trabajé. Yo no sé si allá, para el que esté viendo este video, sea algo muy difícil de entender o lo podamos entender. En el proceso metafísico que viví, yo escogí, miren, es muy sencillo. Yo lo vi en 3 partes, porque somos seres tridimensionales. En esa divinidad, y lo hemos hablado tú y yo antes, Sí. en esa divinidad está las infinidad de posibilidades de lo que usted quiera ser o hacer en este plano, en esta vida. O sea, usted puede ser desde el mendigo hasta la superestrella, porque las grandes superestrellas pues tienen la capacidad igual que usted tiene, hasta un mendigo también, ¿cierto? Entonces, hay infinidad de posibilidades. Ahora, escoja un personaje, y yo lo veo como esos juegos de Mortal Kombat que uno escogía. Ok. Sí, yo lo veo, escoja un personaje, escoja un proyecto, escoja algo que usted quiera hacer, ¿sí? Pero es que no sé hacerlo, eso se aprende en el camino. Eso se aprende porque nadie nace aprendido. Escoja lo que usted quiere hacer, pero entre escoger lo que usted quiere hacer y que se haga realidad, hay un puente. Y el puente es mental. El puente es mental. Entonces, pilas pues. Yo quiero hacer esto, pero para poder hacer esto yo tengo que hacer una serie de cosas a nivel mental. Empezando por el mental. Exacto, por el mental, porque todo sucede en el plano mental, en cómo tú te hablas, en cómo quitas las palabras que te llevan hacia atrás de lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, cómo quitas los hábitos de tu vida que te impiden llegar a donde tú quieres lograr, cómo implementas nuevas cosas, cómo quitas creencias. Eso es como tener un puente y empezar a quitar todos esos ladrillos que están estorbando, empezar a quitar todo eso y empezar a construir y a terminar ese puente que lleve a... Y eso se hace solo a través de la acción. Exacto. De accionar. Usted puede tener muy buenas ideas en su cabeza, puede tener un gran proyecto en su cabeza y anhelarlo con todo su corazón, pero si usted no pasa del plano mental al plano físico a través de la acción, todas esas ideas se van a quedar solo en su cabeza. Claro, ¿Sí? y yo siento que la barrera mental más importante o más fuerte, diría yo, que tenemos todos los emprendedores es el tema del miedo, ¿no? Hay mucha gente que el miedo los paraliza, ¿no? Claro. Particularmente yo soy de las personas que el miedo en realidad me gatilla, ¿no? Me impulsa, me empuja, pero en la experiencia que he podido tener con los clientes, reuniones y cosas, el emprendedor tiene mucho miedo. Estamos ahorita en una etapa en donde a nivel ya de marketing digital, estamos en una etapa en donde yo creo que es bendecida y que todos los emprendedores deberían aprovecharla, que es el tema de las redes sociales y el marketing digital. Porque desarrollar una marca y sobre todo una marca personal, ¿no? Es mucho más accesible hoy que lo que eran muchos años atrás. Muchos años atrás esto era prácticamente un privilegio solo para las empresas grandes ya consolidadas, ¿no? Las marcas personales en realidad existieron siempre, porque ¿quién es Louis Vuitton? ¿Quién es Chanel? Claro. ¿Quién es Dior? Son personas que se desarrollaron de diferente manera. Ahora, la ventaja que existe con todo el desarrollo digital y el acceso que tienes una pantalla 24/7 si quieres en la mano, ¿no? Es ese poder que generan todos esto. Para los emprendedores es fundamental tener que aparecer a través de las redes sociales. Porque quien te pueda ver a través de esa pantalla no tiene límites. Claro. O sea, puedes llegar al mundo entero. Y hay muchas personas que dicen, no, es que yo no tengo esta facilidad de palabras, no, es que yo no tengo, porque yo no puedo, porque yo no esto. Y sinceramente es principalmente cuando termino de hablar con ellos, es un tema de miedo, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que le dirías? Nosotros venimos trabajando tu desarrollo de marca personal, ¿no? Y que quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha sido todo este proceso y cómo lo ves. El miedo es normal dentro del ser humano, sí es normal porque como especie el miedo lo que hace es protegernos, ¿no? Y está bien entenderlo, está bien aceptarlo, aceptar que tengo miedo, que estoy nervioso. El miedo
yo lo veo como la incertidumbre, algo que no sé qué va a pasar, no sé hacia dónde se va a dirigir, me da miedo eso, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar para que todo ese miedo se potencialice? Pues cambiando la percepción del concepto miedo. Para poder yo cambiar ese concepto tengo primero que reconocerlo. O sea, primero tengo que reconocer que tengo miedo. Porque si yo ni siquiera me reconozco eso, pues ¿cómo lo voy a solucionar? Claro. Yo cómo voy a solucionar una enfermedad si ni siquiera sé cuál es la que tengo. Entonces es muy importante el proceso de autorreconocerse siempre, de dejar de poner la mirada allá afuera, ¿sí? En lo que hacen los demás y ponerla acá adentro, en qué es lo que estoy haciendo yo, en qué es lo que estoy sintiendo yo, en cuáles son mis acciones. Cuando yo reconozco el miedo en mí, hago la tarea de poder cambiar el significado del concepto miedo, porque ahí es donde yo digo, ok, me está dando miedo a hacer esto. Como le he cambiado el significado, en donde el miedo para mí significa hazlo. Exacto. Porque el miedo es crecimiento, porque tú vences el miedo cuando lo cruzas. Exacto. Cuando lo haces. Exacto. ¿Sí? Entonces, y atrás del miedo está el crecimiento. Son esas barreras mentales, pues, ¿no? Como claro, todo. Claro. Ahí hay que saber cómo manejar esa situación. Primero, reconociéndolo. Segundo, ok, ¿qué te va a activar? ¿Qué haces para atravesar eso? Y en realidad, cuando lo atraviesas, pasa un tiempito que creen no es muy largo y vas a decir, de verdad que me demoré tanto para poder hacer Sí, esto. Pero ahí volvemos, eso nos pasa mucho, juzgarnos, sí. Pero ahí volvemos otra vez a lo mismo. No podemos juzgar los errores del pasado con la sabiduría del presente. Sí, es muy importante eso porque yo sé que a todos los emprendedores nos da mucho el autojuzgarnos y el darnos duro, y si nos equivocamos, el síndrome del impostor, muchas cosas tenemos ahí, ¿no? Pero es importante que entendamos que cada una de las equivocaciones y de las faltas que tenemos y de los errores que cometemos en el proceso, pues son necesarias para poder saber hacia dónde dirigirnos, ¿no? Entonces es simplemente cambiar la moneda de cara, ¿no? Y decir, recuerden que las cosas no son lo que se ven, son lo que significan para nosotros, ¿cierto? Y cuando le damos ese significado a las cosas que nos funcionan, ahí es donde nuestra vida empieza a funcionar. Entonces, el miedo hay que atravesarlo. El miedo es un concepto que hay que afrontarlo, hay que aceptarlo y hay que decir, esto me da miedo, pero como yo soy más grande que el miedo, ¿cierto? Porque como el miedo no me va a mí a disminuir ni me va a retroceder, pues entonces vamos a irnos por acá. ¿Qué sí pienso yo? Que en temas de ¿qué haría yo diferente de pronto? Buscaría reducir más los riesgos. Trabajaría en reducir, hablando netamente de negocio como tal, buscaría reducir más los riesgos, ¿no? Sería más cauteloso a la hora de hacer el movimiento. A ver, si hago este movimiento y eso me da miedo, pues entonces ¿cómo establezco salidas de emergencia que ayuden a minimizar los riesgos, ¿cierto? Y no solo a nivel de negocios, a nivel también personal, amoroso, ¿no? Sí. Pero eso solamente lo aprendemos pues viviendo, ¿no? O sea, y qué es lo que yo creo que ayuda a minorar un poco el riesgo, es rodearte de personas que quizás sepan más que tú. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron por esa parte. ¿No quieres agüita? Ellos ya la vivieron, seguro. Ellos ya la vivieron y eso lo que va a ayudar es que nos ayuden a evitar ese tipo de errores, entre comillas, que ellos pueden haber pasado. Entonces, los mentores, la gente que ya tiene muchos más años de experiencia. Para mí la experiencia, no solamente desde el punto de vista profesional, créeme que para mí la gente mayor merece todo mi respeto, porque mira, lo que una persona de 80, 70 años ha vivido es que de verdad, por más que haya estado en un pueblo pequeñito, lo que fuera, vale, ¿no? Vale mucho. Y entonces rodearte de gente que sabe, que ya pasó por a donde tú quieres llegar, que saben más que tú, porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros, claro, nos va a ayudar muchísimo. Acabas de mencionar un tema bastante importante y es quién nos rodea.
Y para hablar un poquito de este tema, quiero mencionar algo que leí hace poco, y es que dentro de la inmensidad de información que tenemos en el universo, porque solo somos un planeta, una estrella en inmensidades, una cantidad de estrellas, que el ser humano termina siendo, y compara el autor al humano, con migajas de arenas en la orilla del mar, ¿no? Eso es lo que somos, ¿no? Entonces se pregunta el autor y dice, pero entonces, aún entendiendo que el ser humano, la insignificancia del ser humano, ¿por qué los seres humanos nos sentimos especiales?, se cuestiona el autor. Y se responde a sí mismo diciendo, somos especiales para las personas con las que compartimos, con las que decidimos compartir nuestro tiempo. Para eso somos especiales. En este momento están sucediendo miles de cosas en otros lugares del planeta. En este momento, gente llorando, gente, sí, Total. pero son importantes para ellos, porque con ellos es que comparten su tiempo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que es muy importante de quién te rodeas. Una buena semilla puede ser muy buena semilla, puede ser como una semilla, como un grano de mostaza, dice. No sé si has visto que la semilla, el árbol de la semilla de mostaza es un árbol gigante, pero la semilla es muy chiquita. Esa semilla puede ser muy buena, pero si esa semilla yo la planto en el desierto, por más que esa semilla sea buena, no va a tener las herramientas, no va a tener los recursos necesarios para que esa semilla pueda desarrollarse y dar los frutos que está destinada a hacer. Por eso es muy importante saber dónde te ubicas, en qué lugar te ubicas. Si ponemos esa semilla al lado de un río, que by the way, un tema personal, mi primer tatuaje es un versículo bíblico que me leía mucho mi mamá cuando era pequeño, que dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, eso me enseñó a mí desde muy pequeño la importancia de saber dónde me ubico, a dónde voy a estar, en dónde voy a estar, rodeado de quién voy a estar. Entonces, poner esa semillita en un lugar al lado de un riachuelo con más árboles, pues va a hacer que esa semillita tenga los recursos necesarios y las herramientas necesarias para poderse desarrollar. Esto es muy importante porque tú lo acabas de decir, cuando estamos empezando un nuevo proyecto, pues estamos empezando, estamos aprendiendo. Los errores son más habituales que de costumbre, ¿cierto? Se presenta más el error cuando estamos empezando. Pero el acercarnos a personas y a referentes, ¿sí?, que veamos y que digamos y que conectemos con su ética profesional, con su manera de ver la vida, con su profesionalismo, pues entonces nos vamos a ir asemejando a ellos, ¿no? Vamos a ir adquiriendo su conocimiento, sus habilidades, sus herramientas. Por eso siempre las abuelas nos decían, mira con quién andas y te diré quién eres. Pues es muy cierto, porque eres la quinta persona del grupo exactamente del que te rodeas. De gente importante, ¿no? De gente que te sume. Gente que sume, siempre. A nivel de, en todos los aspectos de nuestra vida, Sí. A nivel de negocio, a nivel de Sí. empresa, a nivel de personal. Y ese proyecto, mi querido amigo que estás viendo ese video, ese proyecto tiene que tener un propósito. Tu vida, nuestra vida, tiene que ser un propósito, y ese propósito tiene que ir más allá de querer ayudar a los nuestros, porque eso es lo mínimo. Querer ayudar a los nuestros, no querer estar bien, es lo mínimo, ¿no? Claro. Pero ese proyecto tiene que tiene que ir más allá, tienes que sentir que con ese proyecto tú ayudas a los demás, que con ese proyecto que tú estás desarrollando, ¿sí?, generas unas ideas a nivel social, ayudas a un pensamiento social, a generar cambios positivos a nivel social. Y yo creo que ese es el corazón, ese es el fuego, la pasión, el sentir que con lo que ¿qué me motiva a mí? Eso, claro. Sentir que como yo he vivido mi vida y con lo que me ha pasado en mi vida y de la manera en la que he tomado mis decisiones, pues puedo generar ese cambio en la sociedad, ¿no? Puedo ayudar a que la gente vea y diga, oiga hermano, si este man lo hizo con todo lo que le pasó, pues yo ¿por qué no voy a poder hacerlo? También
tienes las habilidades, también tienes las herramientas necesarias para poder desarrollar cualquier proyecto, pero que ese proyecto tenga un corazón, tenga un propósito que vaya por encima tuyo, que vaya por encima de querer tener tu carro, tu casa, tu apartamento, tu penthouse, lo que sea que quieras tener, sino que ese proyecto ayude a una sociedad a generar cambio, ¿sí? Ya sea, yo siempre les he dicho, ya sea que se conecten con cualquier razón social, te gustan los animales, qué Claro, lindo ayudar, total. te gusta la naturaleza, pero tiene que haber algo que tú Más, quieras dejar. exacto, algo que para eso Sí, es que tenga un importantísimo. sentido para lo cual hemos Claro, venido en esto. un propósito. El propósito es importantísimo Total, dentro del proyecto. total. Nos lo enseñó el tío de Peter Parker. Un gran poder tiene una gran responsabilidad, un gran proyecto. Si tú visualizas tu proyecto gigante, gigante como lo visualizo yo, tienes que saber que tienes una gran responsabilidad social que tienes que llevar de la mano con ese proyecto para poder que haya, poder que sientas que hay un fuego que te apasiona, que te motiva todos los días a despertar para poderlo hacer. Y si tú, desarrollando ese proyecto, ganas dinero, pues entonces ahí es donde viene la plenitud. Exacto, y eso es una bendición. Vivir de lo que nos apasiona, ¿no? Claro. Porque yo creo que es muy poco el porcentaje de personas que trabajan, se dedican y viven todos los días de su vida haciendo lo que les gusta hacer, ¿no? Sí, o sea, sí, eso sí, no es tan fácil. Es una bendición, la verdad es que sí, es una bendición, pero es el resultado del trabajo, Exacto. ¿no? Es el resultado de saber qué es lo que realmente quieres hacer, es el resultado de investigarte a ti mismo, de conocerte a ti mismo. Sí, hay todo un proceso, ¿no? Emprender no es así solamente, si tú quieres desarrollarte como una empresa, como una marca, algo importante, pues no pueden hacer de que, hoy amanecí con ganas de hacer cakes, ¿no? O sea, ok, puedes querer hacer cake, pero ok, ¿qué más? Claro, tiene que haber algo detrás, exacto, ¿no? Tiene que haber una esencia detrás. Ahora viene la parte de, ok, bien, ya decidiste qué cosa quieres hacer, ya decidiste dónde quieres llegar, ya decidiste, todo el mundo seguro la conoce, Margarita Pasos. Ella siempre dice, el más conocido le gana al mejor, ¿no? Entonces uno puede ser un elefante blanco y está dentro de una casa, ¿no? Entonces, como emprendedor, como empresario, como pequeño empresario, yo insisto en que la mejor herramienta de este mundo y de estos tiempos es el poder utilizar el marketing digital. Las redes sociales, que es por donde se aglomera la mayor cantidad de gente, llámese Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, ¿no? A armar una estructura digital sólida, porque en realidad es lo que muchas veces una página web ahora es lo que antes era una oficina física, ¿no? Si no tienes a veces una página web, la gente como que resta cierta credibilidad, ¿no? La masa de la gente sí siempre va a estar mayoritariamente a través de las redes sociales, pero después de que te encuentres en las redes va a querer saber más de ti, ¿no? Para saber también yo cómo puedo confiar en alguien para darle mi carita, que me trabaje en cosas, si esa persona no sé bien quién es, ni cómo hace tu trabajo, ni qué referencias tiene, qué dice la gente de ella, porque es un riesgo. Claro, hablando netamente de la estética, de la industria de la belleza y de la estética, hablo yo con los otros esteticistas cuando damos las clases, las conferencias y les digo, mire, uno de los mayores retos en la estética es que la gente lo conozca, que la gente conozca tu trabajo. Exacto. Y dos, que el cliente crea en lo que hace en tus manos, porque tú puedes ser muy bueno en lo que haces, puedes ser el mejor, pero así como lo dice Margarita Pasos, si la gente no te conoce, pues no vas a vender y al final la venta es lo que sostiene tu negocio. Entonces tú tienes que trabajar en que la gente te conozca. ¿Cómo? Pues mediante una estrategia que muchas veces es borrosa, nublada cuando estamos empezando nuestro proyecto, ¿sí? Pero que o por lo menos mi estrategia para darme a conocer siempre ha sido clave para usted. Se lo voy a decir, siempre ha sido el aprendizaje.
siempre me he dado a conocer como una persona que quiere aprender, que no sabe todo, que está en el proceso de aprendizaje. Y soy de un pensamiento muy socrático de sé tanto que no sé nada, ¿cierto? Entonces, que entre más sabemos, un mundo, un universo se abre cada vez más. Entonces, siempre he basado mi estrategia en saber aprender, en rodearme de gente que me enseñe, en mostrar mi proceso de aprendizaje, porque nadie nace aprendido. Total. Entonces, dése a conocer y utilizar herramientas que te permitan darte a conocer. En este momento, si usted quiere dar a conocer su proyecto de creación de pasteles, pues usted tiene que saber que las herramientas que tenemos en este momento son las redes sociales. Por lo tanto, el tener un mínimo conocimiento de redes sociales es su responsabilidad para poder desarrollar su negocio. Exacto. Ahora, si usted no tiene conocimiento, pues entonces no se limite porque no tiene el conocimiento. Delegue o adquiera un miembro que sepa trabajar las redes sociales, adhiérase a alguien, haga partnería con alguien, ¿sí? Trabaje con alguien que sepa de eso. Si usted no sabe de finanzas, pues haga partner con alguien que sepa de finanzas, ¿sí? Porque eso nos pasa y nos pasa que al comienzo del proyecto queremos hacer todo y tenemos que hacer todo y aprender de todo. Eso nos da muchas herramientas. En realidad nos cuesta más dinero. Claro. O sea, nos cuesta tiempo y dinero. Porque a veces el querer pagar, en mi caso, a alguien que me lleve el tema de la contabilidad, de la ¿Estoy hablando muy rápido? No. Algo de la contabilidad o algo es como que, o sea, yo no conozco el sistema de Estados Unidos para declarar los impuestos. O sea, claro. Yo me voy a meter a aprender cómo lo hago porque me va a tomar mucho tiempo y voy a meter la pata. Zapatero a tu zapato. Exacto, y me va a costar mucho más caro el proceso. Claro. Entonces, de eso se trata. Ahora, con respecto al tema de las redes sociales, no tiene que estar perfecto desde el comienzo. O sea, tú cuando Shakira no era lo que es Shakira ahora cuando empezó. Claro. O sea, claro. Jennifer López, lo mismo. Claro. O sea, nadie empieza perfecto. En el camino vas aprendiendo, pero tienes que hacerlo porque ahorita es una herramienta. Si no estás en redes sociales, si no tienes un negocio y no estás en tema de redes sociales o en algo, o tienes alguna página, una landing o lo que sea, no existes. Tan así de claro, no existes. Creer en ti, que la gente crea en ti. Si de por sí la estética es muy difícil, porque tú lo acabaste de mencionar, que te hagan las uñas, las uñas, se caen, crecen, ¿sí? Pero que te pongan tu carita, que te lastimen algo en el rostro. Es una industria bastante difícil. Por lo tanto, el esteticista que está empezando tiene que ganarse la confianza de su cliente y la única manera de ganarse la confianza del paciente, del cliente, es en el tiempo. Sí, es en el tiempo. Muchas veces queremos acelerar, el otro día lo conversábamos, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros queremos acelerarlas, pero hay otras que no se pueden. No se puede. No se puede. Sí es cierto que si enfocamos nuestra energía hacia un solo destino, es verdad que se puede potencializar lo que queramos. Eso es como tener una jarra de agua con 8 vasos, pues se va a llenar menos el vaso, ¿verdad? Pero si lo ponemos solo en 2, pues se nos va a llenar más rápido, ¿verdad? Entonces sí es verdad que si nos enfocamos podemos potencializar los proyectos, pero también el tiempo tiene que hacer lo suyo. Si yo no hubiese empezado hace 4 años, pues no llevaría nada de experiencia. Total. Ahora empecé hace 4 años, entonces ya llevo 4 años de experiencia en donde he fallado, he caído, me he desanimado, he vuelto a empezar, he corregido cosas y sigo en el proceso. Uno de los errores más grandes que tiene el emprendedor es creer que necesita que todo esté al 100% para poder empezar. Es la mentira más grande que tienes que destruir. Es que no tengo el dinero suficiente, es que no estoy lo suficiente así, es que no tengo es que no... Porque si te vas a eso, nunca vas a estar preparado lo suficiente para poder empezar tu proyecto. Empieza con las herramientas que tienes y en el proceso vas mejorando. Exacto. Y eso es en todo tipo de emprendimiento. No importa el rubro, absolutamente en todo tipo de emprendimiento, esa es la manera. Con respecto a comunicar y hacer las redes, que la gente tiene mucho miedo,
y que siempre dices, ay, no, que no, ¿cómo lo enlazo? Que me voy a equivocar y que sale feo. Pues si te vas a equivocar, ya. O sea, es parte de. Sí, Hay claro. un mínimo, como dices tú, de conocimiento que deberías de tener. Ahora, YouTube y Google son unas herramientas gigantes. Te puede dar unos tips, unas ideas básicas de cómo hacerlo. Claro. Ya para acelerar el proceso, obviamente, si no es tu expertise, pues siempre está bien llamar a alguien que sepa más, que te pueda ayudar para acelerar el proceso. Y uno siempre empieza solo, si uno no sabe, pues ve videitos para ir mejorando los videos. Exacto. Ya después que uno vaya aprendiendo, que vaya avanzando, pues uno dice, venga, necesito que, como que requiero la ayuda de alguien que me ayude a crecer, se enfoca, trae a alguien al equipo y va haciendo. Yo siento que ese es la transición de pasar de emprendedor a empresario. Es en poder tener un equipo de trabajo, ¿no? Y hay que saber delegar también. Claro. Porque hay muchas personas que luego les cuesta ese proceso de soltar. Claro. ¿No? Porque si tú piensas hacer tú solo todo siempre, o sea, el día tiene un número de horas. O sea, no da. O sea, si tú quieres hacer un negocio, crecer, una sola persona no lo va a poder hacer todo. Entonces, cuando parte también, y me he dado cuenta de algunas personas, que les cuesta el proceso de delegar, ¿no? Y es la única manera que vas a tener para ver un volumen, para poder ver un crecimiento. O sea, sí, es verdad. Pero eso viene en el tiempo también, en el proceso, ¿no? Viene en el proceso que tú vas sintiendo que requieres de alguien más, que requieres hacer mejores cosas, que ya no tienes tiempo para todo, que si tú te vas a enfocar a hacer tratamientos faciales, pues tú te tienes que volver bueno en hacer tratamientos faciales, ¿cierto? Entonces ahí es donde vas a necesitar, sí, habilidades diferentes, en donde ella es buena haciendo lo que hace. Sí, y se enfoca solamente en hacer lo que hace. Sí, si yo le pregunto a ella acerca de faciales, pues me dirá las cosas que tal vez compartimos y sabemos, como yo sé las de... Pero ella está enfocada en lo suyo, sabe lo suyo, consume todo el tiempo acerca de su industria y yo consumo todo el tiempo acerca de la mía. Entonces eso nos va volviendo unos expertos en el tiempo, ¿cierto? Sí, el éxito. Sí. Bueno, ¿qué tienes en mente ya para ir un poco antes que nos gane este día maravilloso? ¿Qué tienes en mente? ¿Dónde estás ubicado ahora? Porque sé que te mudaste. Bueno, yo en mente tengo muchas cosas. Okay. O sea, pero dinos qué cosa es lo que... yo visualizo. ¿Dónde estás ubicado? Estoy en el área de Coral Gables, en la 2397 Southwest 22 Street, en toda la Coral Way, en Coral Gables, aquí en la ciudad de Miami. Estoy trabajando con una mujer maravillosa, con Laura Fabral, esteticista, también justamente hablando de rodearse, desde que estaba en Fort Lauderdale, seguía su trabajo, amo su trabajo. Bueno, y la conociste a través de redes sociales. Y la conocí a través de redes sociales. Imagínate. La conocí a través, ella y yo fuimos amigos a través de eso. Exacto. Y por ahí conectamos. Me acuerdo sí, ella fue, me visitó, le hice su tratamiento. El tiempo pasó porque no fue de la noche a la mañana. Y hoy se junta el timing. ¿No? Porque es un timing también en donde ella está pasando, yo estoy en una situación, ella está en una situación y logramos fusionar y crecer, ¿no? Es muy importante con quién te rodeas, con quién haces camaradería, es muy importante que la persona que está a tu lado no te sienta como competencia, no, antes al contrario, que sienta, sienta que repotencializa es que en realidad, la fórmula. Yo siempre he dicho, si ustedes ven las grandes marcas, ¿no? Si ustedes van a ver siempre de alguna manera ¿qué es lo más potente que pueden encontrar a nivel comercial? Un centro comercial, ¿no? Un centro comercial tiene todos los rubros y mientras más variados tenga todo en un solo lugar, va a tener mucho más éxito. Claro. ¿Por qué? Porque la gente va a querer ir a ese punto, ¿no? Y donde encuentras todo, no necesitas salir. Ahora, si tú vas a ir a un lugar de belleza, ¿no? Y si encuentras muchas más personas especialistas y dedicadas al rubro de la belleza, qué chévere en realidad, porque se repotencia. O sea, le dan fuerza en vez de que considerar, oh no, estar lejos porque es mi competencia, esto no funciona. Y es que no podemos buscar
no podemos estar poniendo los ojos afuera, porque no nos podemos estar comparando con los demás, porque cada quien tiene un proceso diferente. Tienes es que reconocer qué es lo que te hace diferente, qué es lo qué es lo que tú tienes que no tienen los demás. Nadie es pepita de oro para gustarle a todos. No. Y siempre digo yo que todos conectamos siempre con alguien. Sí, también. Sí, es verdad, Así es verdad. como, vamos a decir, a veces decimos, no es algo muy común que dice, ay, esta chica o este chico, no sé, ay, como que no me cae. ¿Pero por qué? Porque no sé. Ok. Pero luego tiene también mejores amigos esa persona. Y la otra persona también tiene mejores amigos. O sea, ok, contigo no conectó, pero sí conecta con otras personas. Y eso es el poder que puedas tener también, mostrarte a través de las redes. Sí. No le vas a... O sea, quizás las pacientes de Laura, quizás ustedes se han fusionado ahora y trabajan juntos, muchas cosas juntos, pero quizás de repente tú tienes unos que son fieles a ti solamente. Sí, claro que sí, Entonces, claro que sí. Y vivimos en un país que tiene sí. más de 330 millones de habitantes. Por Dios, faltan manos para todos los para poder satisfacer a todos ellos. Sí. Dime, Steven, entonces para ir cerrando, ¿cuáles crees tú si le tendrías que dar algún consejo o una sugerencia, como tú lo prefieras, a todos estos emprendedores que están todavía quizás en duda? ¿Qué hago? ¿Me lanzo? ¿No me lanzo? Que además son inmigrantes y que sienten que, pucha, no sé, es que no la veo. ¿Qué crees? ¿Qué les podrías decir a ellos? ¿Mi secreto? ¿Les doy mi secreto? Dale tu secreto. Ok, les voy a dar mi secreto para poder estar hoy donde estoy, que no es precisamente donde quiero estar, pero que no es donde estaba. ¿Sí? Siempre nos han enseñado y nos han dicho que no contemos las cosas, ¿no? Siempre nos han metido un misterio de no cuente sus cosas, no diga sus cosas, no sueñe no comparte sus sueños, no comparta. Y sí, por un lado creo que uno tiene que ser cauteloso y que uno tiene que ser consciente de con quién comparte sus cosas, sí, por un lado. Pero por otro lado, en el contar mis sueños, una habilidad, un resultado de que se materialicen. Porque cada vez que yo cuento mi sueño, lo cuento tan seguro que yo sé que no importa lo que el otro esté pensando, sintiendo, porque yo ya lo tengo tan claro en mí hacia donde yo me quiero dirigir, que lo único que yo estoy haciendo es simplemente compartiéndolo para que eso a ti te ayude. Si esa persona lo toma de otra manera, ¿sí? Eso es netamente responsabilidad de esa persona, ¿verdad? Entonces yo he descubierto en el poder contar mis sueños tan libre, de decir que tengo tantas aspiraciones, de contar todo a través de un libro, de ser tan abierto en lo que es mi vida como tal, que le he perdido el miedo a contar mis sueños, porque siento que cada vez que los comparto me lleno más yo de esa energía de saber que estoy más cerca. Me convenzo más a mí mismo de que soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque antes de todo este proceso del que estuvimos hablando durante este podcast, uno de mis mayores errores como ser humano era creer y tomar por verdad todo lo que yo escuchaba en el mundo exterior, todo lo que yo escuchaba allá. Ay, tú eres malo para esto. Ay, sí, yo soy malo para esto. Ay, tú por qué eres... Ay, sí, yo tomaba como verdad todo. Cuando pasa todo este proceso, me doy cuenta que muchas veces ni siquiera le creo a lo que me dice mi cabeza, que también lo pongo en cuestión, que también lo cuestiono. Y muchas veces dentro de este proceso de cáncer me tocó pararme y decirle a mi otro yo, a mi cabeza, o como ustedes lo visualicen dentro de su vida, oye, si tú no vas a decir algo que me construya y que me ayude a avanzar, tú te vas a quedar callado. Así que he trabajado mucho. Claro, porque muchas veces si hasta no suma, entonces no claro, es que hasta nosotros mismos nos echamos palo, hasta nosotros mismos. Entonces he aprendido a no escuchar lo que no potencializa mi proyecto, a no escuchar lo que no fortalece y no me empuja hacia donde yo quiero ir. Entonces yo creo que ha sido mi herramienta más importante, poner
mi credibilidad acá adentro. Dejar de ponerla afuera y poner en que yo soy capaz de lograr lo que yo puedo lograr, de tener claro hacia dónde yo quiero ir y de saber que la única herramienta que tengo para que esos sueños se vuelvan realidad es la acción. Accionar a través de una agenda. Yo ya se los he dicho, la agenda es importantísimo, el manejo de una agenda, porque es pasar de tu mente a algo escrito. Por eso siempre nos dicen, escríbalo, escriba lo que sueña, lo que piensa, porque es pasar del plano mental a un plano físico, es pasar de un plano mental a un plano físico. El otro está escuchando lo que yo estoy diciendo, el otro está leyendo lo que yo estoy escribiendo. Entonces es poner todo eso de ese plano y materializarlo acá. Entonces siento que eso potencializa más el creer en mí. Yo creo más en mi proyecto ahora que es de hace 4 años, pero porque ahora yo lo veo materializado, porque ahora yo lo veo visible, ¿sí? Entonces es mucho más fácil creer. Pero de esa energía es la que tú te tienes que llenar cuando estás empezando, de visualizarte, de decir hacia dónde te quieres dirigir, de replantearte siempre qué es lo que estás haciendo y si estás tomando las decisiones correctas que te lleven hacia lo que acabas de tomar, hacia lo que acabas de tomar la decisión de dirigirte, ¿no? Creo que eso es lo clave, eso es lo importante para mí, es lo que me ha funcionado. El que le resuene, el que le funcione, pues que haga clic, que pare y lo vuelva y lo escuche. Sí. ¿Listo? No, sí, muchas gracias de verdad por toda la energía, toda la buena vibra y todas las ganas y por compartir todo lo que verdaderamente de corazón sientes, que crees que le puede ayudar a cualquier persona que lo pueda escuchar. Por ejemplo, esto se viene en un libro, ¿eh? Un libro que se va a llamar A 5 millas de distancia, que va a contar todo el proceso de lo que ha sido mi proceso de migración en los Estados Unidos, cómo sané esta enfermedad en un país completamente diferente, cómo creé un negocio y una empresa dentro de una industria. Eso se viene, pero ven, me estoy proyectando, me estoy proyectando hacia un futuro. Entonces eso, tomar la responsabilidad de decirlo frente a una cámara. Exacto. Es obligarme a mí mismo a decir, pilas que usted ya lo dijo, ya lo manifestó. Y la palabra Mi mamá siempre me decía, usted puede perder todo, Steven, pero nunca pierda su palabra, porque es lo único que usted tiene. Total. Así que, y recuerden, Dios se hizo verbo. Y el verbo fue con Dios, o sea, la palabra, lo que decimos. Muchas veces la gente dice, ay, Steven, pero es recochando. El cerebro no entiende de recocha. El cerebro no entiende de humor. Usted se mantiene diciendo, yo era uno de los que me mantenía diciendo, perdón que me alargue, uno de los que mantenía, en el pasado, Pablo Remalas, es que Pablo, claro, si usted lo mantiene confesando, pues eso es lo que va a traer. Mucho cuidado con lo que hablamos, mucho cuidado con lo que decimos, con lo que profesamos, así creamos que es en recocha, así creamos que es riéndose, en broma, gracias, en broma. No, es muy importante que lo que nosotros hablemos, lo que nosotros profesemos, es un decreto, estás decretándolo. Por lo tanto, habla y di todo lo que realmente tú quieres para tu vida. Total. Bueno, chicos, en realidad muchas gracias, Steven. Yo sé que eres súper apasionado. Sí, en tu tema y todo. No, y en realidad me gusta porque él está compartiendo una historia real, ¿no? Que ha sido bien fuerte, muy intensa y que en realidad estoy segura que va a llegar a muchas personas que tienen todavía en la mente quizás esos temores, lo hago, no lo hago, emprendo, no emprendo, ay, que mira, que tengo esto, que tengo el otro, pero mira, se puede. Se puede hacer. Si yo pude, tú puedes. Dilo a esa cámara. Si yo pude, tú puedes. Claro, porque todos tenemos nuestra historia, esta es la mía. Pero Suhail tiene la de ella, y si nos ponemos a escuchar todos los desafíos y todas las
por lo que ha tenido que pasar para poder estar aquí, pues también vamos a tener un libro. Y tú seguramente también tienes la tuya, tienes tus dificultades, tienes tus desafíos. Entonces tú también eres protagonista de tu historia. Simplemente me encanta tener la habilidad de poder contarlo y compartirlo con ustedes porque quiero que esto se tome como un empujoncito para decir, hey, vamos entonces a hacerlo porque sí se puede hacer. Sí Claro se que puede sí. Y lograr. estamos en el país de las oportunidades, que fáciles no son, pero sí las tenemos. Pero sí se logra, sí se logra. Ok, Steven, entonces, bueno, solamente esto fue un pedacito, porque él tiene mucho más Ay, para Dios hablar, mío. pero ya seguro lo dejamos para la próxima oportunidad, ¿ok? Muchas gracias, Steven. Muchas gracias. Así en este sitio súper rico. Súper deliciosa la conversación. El clima ayudó, Estuvo no genial. fue tan caluroso, o sea que está súper chévere y tampoco llovió. Aquí que nos vemos para eso. Eso fue genial. Chao. Hey, muchas gracias, chao.